Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y reencontrarnos en entrevista con Raúl Moreno aquí en mi casa universitaria, la Universidad Politécnica de Querétaro, en nuestro set de televisión. El día de hoy una conversación con un hombre muy preparado en el tema electoral, muy versado del mismo evidentemente. Me refiero al doctor en Derecho Carlos de los Cobos, quien nos acompaña en esta ocasión para tratar de entender los simples mortales como usted y como yo, de qué van reformas que están proponiendo en este gobierno federal saliente para que queden amarradas para el gobierno entrante. Querido Carlos, muy bienvenido. Me da mucho gusto saludarte, Carlos. ¿Qué tal, mi estimado Gracias, Raúl? querido doctor. Oye, pues para ir entrando en materia, Carlos, eh, ¿de qué va, dirías tú, explicado con manzanas, el tema de la reforma judicial que se pretende y cuál es su trascendencia, Carlos? Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Raúl. Es un honor para mí estar con un periodista, de No, verdad. hombre, Carlos, muchas gracias a ti por tu gentileza. Es un periodista que siempre busca la verdad, que tengo el gusto de conocer desde muchos años. Gracias. Muchísimas gracias, te lo aprecio. Y sí, Raúl, la reforma judicial es un esfuerzo que se hace por el actual presidente de la República en mandar una serie de cambios, principalmente al Poder Judicial de la Federación. Yo quisiera acentuar un tema. La reforma judicial es necesaria. Si hacemos Sí es necesario. es necesaria si hacemos un ejercicio de introspección al Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial también ha tenido hierros, ha tenido equivocaciones. Tenemos que ser muy conscientes de lo que hemos hecho. La última gran reforma judicial la hizo Ernesto Zedillo en Claro, 1994-1996, sí. donde se incorpora precisamente el Consejo de la Judicatura, temas de acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional, se va a toda la Corte, que en ese momento se integraba por 21 ministros, y llegan los 11 ministros, que es Que es como actualmente está así es, conformada. la Y que configuración actual. además me parece que tiene un acierto muy importante. Creo que por primera vez se dota de real autonomía a la Corte, al menos Sí. ya en el papel y todo esto. Ya vimos que después la praxis parece que fue la misma con gobiernos de un color o de otro, Carlos, pero Así en es. ese momento tiene una importancia vital para la impartición de justicia. Así es. En 1994 el presidente Cedillo se da cuenta de dos grandes circunstancias. A nivel internacional se estaban manifestando lo que se conoció como consejos de la magistratura. Okay. América Latina, España tenían su propio consejo de la magistratura, que no es otra cosa más que extraer las cuestiones administrativas de formación judicial, de disciplina, hacia un órgano administrativo. Que no sea la propia Corte la que resuelva lo administrativo, la carrera judicial, la que se encargue del presupuesto, sino que sean oficinas alternas. Es el modelo español, es el modelo argentino, el modelo chileno, y Zedillo lo incorpora en el 94. Y lo que tú dices es de suma importancia. Durante todo el régimen hegemónico, desde la posterior a la Revolución, desde 1917 hasta 1994, lo dice Héctor Fixamudio, no lo digo yo. La Corte era un tercero gran ausente en la arquitectura constitucional. No sumaba. ¿Quién integraba la Corte? Pues la banca política, los ministros no hacían propiamente funciones jurisdiccionales o las hacían pero con un sesgo político. Después del 94 y 96... Todos eran priistas, evidentemente. Así es, y hay grandes historias muy interesantes, por supuesto que hubo grandes juristas, pero el tenor era otro. El modelo era otro. El modelo ¿no? era otro. El modelo era otro. Exacto. Lo que sucede después del 96, lo dice Fixamudio, la Corte deja de ser ese tercero gran ausente. ¿Por qué? Porque empieza a tomar decisiones. Recordarás que cuando Vicente Fox llega a la presidencia de la República, viene un hecho inédito. El Congreso de la Unión, a partir de esa frase de que el presidente propone y el Congreso dispone, el Congreso le veta el presupuesto. Y tiene que ser la Corte la que se pronuncia, además, en un periodo vacacional y que vía controversia constitucional conoce del asunto. Entonces, es la primera vez que la Corte se convierte en árbitro, ¿no? Árbitro de los poderes. Y eso es muy interesante, que también a nivel internacional tenemos esta figura, ¿no? Entonces, lo que quiero asentar es, la reforma de Zedillo fue funcional, obedeció un modelo que desde luego 30 años después, ese modelo necesita ajustes. A ver, Carlos,
bien señalas que requiere ajustes, que es necesaria una reforma judicial en el tema de impartición de justicia, pero, por ejemplo, yo no veo, al menos no he podido leer todo el documento, ni mucho menos, y habrá cosas que en mi ignorancia supina no entenderé, pero no veo que el tema de la procuración de justicia, de una reforma profunda a los ministerios públicos esté plasmada, ¿o sí? No, como tal no. Sí se ha logrado en los foros que ahorita está teniendo el Poder Judicial a nivel federal en diferentes partes del país, se ha planteado el tema. Esperamos que el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas sean receptivos a esa parte, pero no, como tal, no está planteada por una razón. En 2008 fue la última vez que se vino una reforma judicial en tema ¿De penal. procuración? Sí, en tema Ok. de procuración al sistema de justicia penal con los famosos juicios orales. Ajá. Entonces, digamos, va por cuerda separada, que finalmente todo impacta en el Poder Judicial Federal, sí, pero ellos tienen su propia lógica, ¿no? Me llama la atención porque cada candidato cuando lo es habla de una gran reforma a la Procuración de Justicia y seguimos en lo mismo. O sea, nada más le cambiaron el nombre de Procuraduría a Fiscalía, pero en realidad sigue haciendo las mismas funciones de Procuraduría y creo que cada vez peor, visto lo visto de lo que aconteció este sexenio. El único asunto, digamos, muy importante, con resonancia importante mediáticamente y al exterior del país, que fue el asunto Lozoya Austin, pues ahí está Lozoya en su casa, no ha pasado nada. Por mencionar uno de tantos asuntos. Y luego están los asuntos de las vendetas personales, familiares de Gertz Manero. Pero el tema de que los ministerios públicos elementan mal las averiguaciones y son los jueces que los tienen que soltar a los delincuentes porque les mandaron una averiguación mal elementada, pues yo no veo que se esté tocando, Carlos. Sí, Entonces se va a quedar coja otra vez el sistema general de procuración e impartición de justicia, o qué. sí, mira, y agradezco la pregunta, es una gran pregunta. Me parece que el sistema de justicia en general está colapsando. No solamente es la parte penal, yo recuerdo que el CIDE, el Centro de Investigación de Ciencia Económica, tenía un programa muy interesante que se llamaba Justicia Cotidiana. Hoy la gente, ¿de qué está preocupada? Pues del choque que no le pagan, del pagaré, de algún accidente. Lo que tú bien señalas, ir a una agencia de la Fiscalía es complicado, ¿no? Muy complicado. Me parece que también el único cambio ha sido, en vez de que las fiscalías tengan ahora mujeres que se asumen como fiscalas. Yo creo que es el único cambio en el lenguaje, porque en realidad en sus funciones sustantivas no ha habido un gran cambio. Eso es digamos, un análisis de lo que está aconteciendo en el sistema de justicia. Dos, ¿qué abogados estamos preparando? Tenemos hoy día que hay universidades que forman abogados en 3 años, 3 años y medio, donde los cursos son express, frente a un mundo del derecho que es sumamente especializado, como la medicina. O sea, hay demasiadas especialidades que tendríamos que ir ordenando. Tercero, no es nada más la parte penal. Me parece que hay un retraso en la impartición de justicia a nivel federal. Es decir, a nivel nacional. Hoy día existen cerca de 400,000 sentencias pendientes por dictar. Fíjate nada con más. datos del Consejo de la Judicatura Federal a mayo del 2024. ¿Y por qué está ese colapso? No porque el Poder Judicial Federal sea ineficiente, sino porque en los estados algo está sucediendo. El Ministerio Público, la Fiscalía, el juez de primera instancia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal, algo está pasando ahí. Y la reforma no está viendo, como tú bien señalaste, ni a las fiscalías, ni a esa parte de los órganos de los estados. Entonces, si se logra pasar como está planteada, pues estarán, como lo dijiste, un tema incompleto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el Poder Judicial de la Federación es incidir en que hay otras partes que tienen que verse en la reforma, ministerios públicos o fiscalías, órganos judiciales de los estados, la educación, los planes de
pues sí, de estudios de las universidades a veces no son acordes con la realidad. Entonces, hoy día formas un abogado en 3 años y medio y no tiene ninguna experiencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es un problema es transversal y hay que ir al fondo para resolverlo. Hay un gran atraso, bien dijiste, 400,000 expedientes nada más en la federación. En la federación. Falta todos los expedientes que están durmiendo el sueño de los justos en las entidades. Sí. Recién conversamos con la doctora Mariela Ponce Villa, Sí. presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Nos decía, bueno, es que también tenemos un déficit de personal muy importante, de jueces, de proyectistas, etcétera, etcétera. Hay un déficit muy importante y una carencia de recursos que no permiten que también esos huecos se ocupen por los profesionales de la impartición de justicia. ¿Cómo la ves, Carlos? Porque esto tendría que ser parte de esa pretendida reforma judicial, Sí. reforma al Poder Judicial. Sí, hay un alto número de egresados de las licenciaturas en Derecho, pero que no logran incorporarse al mercado de la justicia local o federal. ¿Por qué? Porque es algo muy especializado. Normalmente cuando terminas tu carrera de abogado y quieres incursionar en el mundo de la judicatura, hay que hacer cursos, es un sistema meritocrático, vas de oficial, de actuario, de secretario y vas subiendo en los peldaños de esa carrera judicial. Lo que seguramente la magistrada se refiere es que pues sí falta, ¿no? Falta que personas con vocación sobre todo, porque no es que el funcionario judicial se haga de la noche a la mañana, es un proceso artesanal, diría yo, desde coser el expediente, enseñarte a redactar el escrito, el acuerdo, la sentencia. Entonces se requiere vocación. Pero si no lo atendemos también de manera transversal y en los ámbitos de gobierno, tanto en el Estado como en la Federación, vamos a seguir teniendo estos problemas de eficiencia en la formación de nuestros cuadros en el Poder Judicial. Esto que comentas me dice con toda claridad que la reforma al Poder Judicial tiene toda una intención política, mas no de una verdadera reforma al Poder Judicial. En el sentido, Carlos, tú decías, sí es muy necesaria, con eso abriste esta conversación. Y por supuesto hemos visto muchos abusos, nepotismo en la Corte, abusos de todo tipo, ¿no? Dispendio de recursos de todos los mexicanos. Por supuesto que sí hace falta, pues, arreglar todo eso. Déjame ponerlo en palabras muy llanas. Así es. Arreglar todo eso. Pero esta reforma realmente va a arreglar todo eso con que los jueces y magistrados y ministros sean electos. ¿O cómo la ves tú? ¿Cuál es la visión? ¿O cómo debiera ser? Claro. Mira, me parece que finalmente hay un documento presentado en el Congreso de la Unión, donde el presidente de la República define lo que para él debe ser una reforma judicial. Se están llevando a nivel nacional estos foros donde van congresistas, algunos jueces y magistrados, consejeros de la judicatura, ministros han acudido a algunos de ellos, y donde están surgiendo todos estos elementos. Finalmente creo que la iniciativa del presidente tiene que discutirse y tiene que alimentarse de lo que nosotros en la experiencia jurisdiccional vemos al día, la formación, el tema del atraso de las sentencias. Y en algún momento se pensó que el atraso en la emisión de las sentencias o en su dictado era porque eran pocos juzgados o tribunales. El Consejo de la Judicatura ensayó diversas formas, desde abrir más juzgados y tribunales, hacerlos itinerantes, hacerlos especializados, semiespecializados, abrir más distritos, y no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque lo que tenemos que voltear a ver, y eso ya se dijo en los foros, y ha habido eco, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí ha habido eco en los legisladores, de que el problema está también en los estados. ¿Por qué tenemos ese colapso a nivel federal en los amparos? Porque la justicia local no está funcionando, y perdón que lo diga, y lo digo al amparo de la libertad de cátedra. Si funcionara la justicia local, si hubiese mecanismos de mediación, no necesariamente todo tendrá que judicializarse. Ese es un chip que nos tendremos que cambiar. Ve en Estados Unidos, la Corte norteamericana falla 150 asuntos al año. Aquí me parece que 150 asuntos son a la semana. No, pues sí, claro, fácilmente. ¿Por qué? Sí. Porque hemos tergiversado el juicio de amparo.
nos llenamos la boca, es una creación mexicana, sí, pero era un juicio extraordinario. Cuando en el Estado, en la entidad federativa, no se resolviera, teníamos esa posibilidad en casos extraordinarios, como lo es en Estados Unidos. Las Cortes Federales conocen por excepción. Aquí lo vemos como una instancia, porque sabemos que en la justicia federal quizás sí se arregle el problema. Entonces, ahorita lo que hemos trabajado con los legisladores es, este es el problema, esto es lo como nosotros lo dimensionamos. ¿Ustedes quieren elegir ministros, jueces y magistrados? A ver, no está mal el modelo, vamos discutiéndolo. ¿Qué es lo único que tenemos que garantizar en temas de convencionalidad? Porque México es parte de tratados internacionales, la judicatura está muy protegida. Lo único que tenemos que proteger es la independencia. El actual modelo, a través de designar jueces y magistrados, a través del Consejo de la Judicatura y un examen de conocimientos, un examen oral y una entrevista que se tiene, pues es un modelo rígido y funciona y garantiza esa independencia. La propuesta del presidente es, hay que hacerlo en una elección directa. Déjame decirte que ese modelo ya funcionó y funcionó en el siglo XIX. Se elegían ministros a través de las legislaturas de los estados y no le fue mal al país, tampoco creo que lo podamos descalificar. Simplemente vamos a ver en qué parte del proceso se van a elegir. Dime una cosa, nada más te hago este breve paréntesis para ubicarnos en tiempo histórico. Sí. Benito Juárez García, ¿le toca eso siendo presidente de la Corte, del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿O no a él, pero sí a alguno de sus muy cercanos y que fueron pues, impulsores de reformas importantes? Sí, Benito Juárez llega en otro contexto histórico. Okay. Él había sido presidente de la Corte. Y cuando hay ausencia del titular del Ejecutivo, en ese momento la Constitución del 57 permitía que ante la ausencia del Ejecutivo el federal pudiera ser el presidente del tribunal fuera... Sí, y ese es el modelo en el que llega Benito Juárez. Y desde luego, ¿cuál era ese modelo? Las legislaturas de los estados organizaban la elección igual, como si fueran por distritos. Acudías y votabas. Te postulabas, por tu ministro. había quien se postulaba para ministros o jueces. Claro. Ok, regresamos al siglo XXI. Así es. Tengo claro que en México la justicia ni es pronta ni es expedita. Por lo mismo, Sí. no es justicia. Sí. En los términos constitucionales de nuestras garantías, etcétera, etcétera. Y acabo de ver en la prensa el día de antier que apenas están dictándole sentencia a este supuesto secuestrador, presunto secuestrador, liado con Florence Cassés, que fue todo un tema internacional ahí para México, y que apenas después de 20 años prácticamente le están dictando sentencia. Así es. ¿No? Y como ese caso hay miles, literalmente miles en este país. ¿Crees que esta reforma pueda solucionar esto, que de verdad sea la justicia pronta y expedita? Porque entiendo que en algún párrafo, en alguno de los textos que contiene la pretendida reforma, habla de esto, que en un plazo de tanto tiempo, si no hay una sentencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves o cómo podemos interpretar esto, Carlos? Los legos. Sí, a mí me parece que es una aspiración muy genuina. Hoy día los promedios de resolución en la justicia federal están entre 6 y 9 meses, ¿no? O sea, sí te tienes que esperar un buen rato. La justicia local no tengo bien la medición, pero por lo que he leído está también entre 3 y 4 meses, o sea que no es tan fácil. Digamos de los problemas cotidianos. Te diría el caso Colosio, que todos lo conocemos muy bien, más de 25 años, y están abiertas las líneas de investigación. Sí. Entonces, es un caso no cerrado. Es un caso no cerrado. Dictaminaron finalmente que sería un caso abierto a aportaciones de nuevas pruebas o elementos. Así es, lo cual genera incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, sí, a ver, Morelos lo decía muy claro en los sentimientos de la nación, hay que apostar porque esa justicia sea pronta, ¿no? La Constitución del 17, ya lo dijiste, justicia pronta, gratuita y expedita. ¿Dónde está el tema? Yo insisto, mientras no tengamos un sistema en las entidades federativas, la justicia cotidiana, la justicia de a pie, porque a veces ves a los grandes empresarios, no a todos, a algunos de ellos, donde impugnan el pago de un impuesto. Ahí está Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, que tiene ese litigio, creo que tiene ya casi 2 sexenios, ¿no?
Así es. Entonces, eso es lo que va haciendo, entre otros factores, claro, el colapso en la justicia federal. Yo, más que acentuar y ver qué es la justicia federal, porque la justicia federal tendrá que ser extraordinaria, residual. ¿Dónde están los problemas? En los estados, en los municipios. Ver qué es lo que está sucediendo y cómo lo podemos arreglar. Esa debería ser la verdadera reforma judicial. Tú que eres, ahora sí que eres doctor en Derecho, eh, ¿ves que sí habrá o prevés que en el Congreso Federal se harán eco de varias de estas propuestas que tú señalas? ¿Crees que sí se harán eco para mejorar en mucho esta iniciativa del presidente? Mira, por fortuna sí, yo he sido el primer sorprendido. En los foros ya los legisladores han acogido, por ejemplo, la de la reforma a los poderes judiciales de los estados. Porque lo que no se explicaba bien en la reforma que envía el presidente de la República es que por un sistema federal, lo que se haga a nivel federación va a impactar en el local. Entonces, si vas a elegir ministros, tendrás que elegir magistrados en los estados. Claro. Pero para hacer eso, lo que se les explicó a los legisladores y están muy conscientes es, pues entonces vamos también a trabajar en el modelo local en cada estado, qué es lo que no está funcionando para corregirlo, y sí han acogido esa idea. Han acogido también, creo que por ahí tenemos que empezar, por los planes y programas de estudio en las universidades. No podemos tener abogados de 3 años y medio, perdón. No, bueno. Necesitamos definirle, si ahora O sea, van a poder participar de manera libre, abierta, bueno, pues cuando menos hay que explicarles qué es cuál es el modelo y cómo se hace una sentencia, o sea, llevarlos más a la práctica. a ver, Carlos, ahorita tocas un punto que realmente como ciudadano de a pie me preocupa mucho. Creo que tendrá que haber filtros Sí. y requisitos muy precisos, porque si no, pues entonces un abogado que terminó en la Universidad Patito, o en la de, ¿cómo se llama? De Héroes de Padierna, se postule para juez cuando tiene 3 o 4 o 5 meses que salió de la escuela y probablemente ni litiga aún, pero, o sea, ¿cómo van a poner esos filtros o cómo se prevé Sí. que haya esos filtros, esos requisitos para que sea alguien pues con probada capacidad Sí. para juzgador? ¿Qué ves tú ahí? Sí, a mí me parece que se entendió mal a la reforma del presidente. Todo el mundo se fue con la idea de que los van a elegir. Eso por sí mismo no está mal, o sea, porque ha funcionado, y insisto, ha funcionado en México. ¿Dónde está el problema? Que eso nos compete a todos. Es lo que bien dices, ¿en qué parte del proceso vamos a sumar a estos candidatos? Bueno, el Consejo de la Judicatura Federal, la misma Corte, los consejos de las entidades federativas tienen ya procedimientos muy hechos. Hay requisitos ya constitucionales, la edad, 10 años de ejercicio profesional, por supuesto que acrediten el conocimiento, porque no es nada más que tengo yo mi título de 10 años y ya me inscribo, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No? Entonces, sí, esos son requisitos ya muy hechos, que ya tiene el Consejo de la Judicatura Federal, y que bueno, que él también va a mutar a un órgano de administración, pero la facultad de preparar los cuadros seguirá. Entonces, me parece que es donde podemos abonar con los legisladores. ¿Y cuál es la idea que se les ha transmitido? Si así es la intención, que se elijan, perfecto. Nosotros vamos a prepararles a la persona que guste, que tenga estos requisitos, les vamos a dar los cursos, la parte que yo te mencionaba en un principio, artesanal, la experiencia jurisdiccional que no se adquiere de un día para otro, pero formarlos en esa parte y que hagan su examen, de tal manera que el que se postule, tú sepas que tiene el conocimiento técnico y jurídico y que eventualmente pues, va a un proceso de refrendo, si así me lo permites, ¿no? Porque también entiendo que está contemplado, Sí. y el presidente lo ha ido socializando Sí. también en su narrativa cotidiana, el que los actuales jueces también se puedan postular. Sí. Por ejemplo, jueces, magistrados, ministros se puedan postular. Claro. Sobre todo porque hay mucha experiencia ahí. Entonces, Ajá. lo único que se pretende es que bueno, con esta nueva idea de reorganizar el Poder Judicial es que tengan un contacto directo con la ciudadanía, pues por supuesto, que vayan, que se postulen. Y tenemos un tema muy interesante en el Poder Judicial de la Federación. Muchos jueces y magistrados ya están por jubilarse. Sí, claro. Entonces, Sí.
esos nuevos espacios es donde podrá la gente votar a los nuevos jueces. Y todo es un ensayo y error, Raúl, como hace 30 años con Zedillo. Sí, Pues, claro. la corte de 21 ministros se desapareció y para nosotros era así como que rasgarnos las vestiduras y funcionó. Entonces, bueno, vamos a ver, este modelo algo tendrá que aportar. Es decir, y con esto voy cerrando esta tan ilustrativa conversación, además de grata. ¿Ves tú, Carlos, que no todo está tan malo como mediáticamente nos han hecho creer? O sea, ¿tiene posibilidades esta reforma? Y posibilidades me refiero de beneficio para la sociedad, que finalmente somos los usuarios de los aparatos de procuración e impartición de justicia. ¿No lo ves tan negro el panorama? O sea, ¿realmente puede ser algo bueno para el país? Bueno para la sociedad más que para el país. Sí, me parece bueno. Insisto, como se ha mencionado, creo que se malentendió, pero la reforma ya aterrizada es transitable, se está dejando participar al Poder Judicial de la Federación con este tipo de elementos de cómo organizamos, cómo sumamos a esa idea del presidente de la República, que insisto, si uno busca a nivel internacional en las reglas de la judicatura, como que ha dicho Naciones Unidas sobre la independencia judicial, la autonomía, pues nunca prohíbe que puedan ser electos. Más bien lo único que Naciones Unidas hace hincapié es una garantía del ciudadano acudir a un tribunal y a un juez independiente. Si actualmente podemos lograr esa independencia a través de una elección directa, pues así hagámoslo. Eso no implica que vayan a ser jueces improvisados. Ahí está toda una tradición jurídica. El gremio de abogados a nivel nacional es muy fuerte. Ahí están las personas que pueden participar y por supuesto que eso le puede servir no solamente a la ciudadanía, sino también al interior del Poder Judicial. Si somos conscientes, también ha habido agravios. Claro, sí, por supuesto, sí. Entonces, me parece que esa es claro. la primera ventana de oportunidad, que se vaya a esta gran reforma y que se asimile lo que se tenga que asimilar y se ordenen las cosas, ¿no? Carlos, yo te agradezco mucho esta conversación, como siempre, tan ilustrativa, repito. Algo que tú quisieras puntualizar y que yo no te hubiese preguntado. No, nada, Raúl, agradecerte el espacio. Solamente de decir que la reforma judicial pues es necesaria, que quienes hemos vivido al interior del Poder Judicial de la Federación advertimos también algunos vicios, algunas prácticas no muy buenas. Algunas son propias, otras son producto de esta colaboración entre los poderes, pero que estamos dispuestos a hacernos cargo, a participar y que se hagan las cosas de la mejor forma. De eso se trata, ¿no? Finalmente, lo que queremos es que de verdad la justicia sea pronta y expedita y sea realmente una justicia para todos. Así es. ¿No? Porque pues es una de las garantías que como individuos tenemos en la Constitución y no se aplican desafortunadamente, no en la gran mayoría de los casos. Carlos, querido, gracias, mi querido doctor Carlos de los Cobos. Muchas gracias. Aprecio mucho esta conversación. Vamos a dejarla en continuar a Carlos porque habrá que ver cómo transcurren estos foros, qué es lo que recoge el Congreso Federal y qué es lo que se va a votar para que nos expliques con manzanas. ¿Te parece bien? Perfecto, Raúl. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Por hoy es todo. Gracias por su compañía. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno, aquí desde mi casa universitaria, la Universidad Politécnica de Querétaro. Hasta entonces.